Esa, pero la pregunta es, ¿me la van a hacer en inglés? El trajín de ¿y dónde dejo mis cosas? ¿Y dónde hago eso? Y que por cultura muchos llegan mucho más temprano porque Esto es Entrevisas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, dependiendo del horario el que nos vean. Estamos hoy aquí un viernes más con ustedes en Entrevisas. Quien le habla, Roxana Francia, y mi compañero Isaac Samamé. Pues el día de hoy, tal cual como siempre lo hemos mencionado, lo mencionamos al inicio, vamos a poder hablar de nuestras experiencias y de un tema que nos suelen pedir mucho. sí. Más que nada ese tema, ya cuando comencemos a desglosarlo, se van a dar cuenta que es algo que se ve no tan solamente en nuestras redes sociales, sino en general, en diversa información que se encuentra en las redes. Y el día de hoy vamos a tratar de explicarlo con situaciones reales, como lo hacemos en cada video. Y el tema es el siguiente, más que nada son mitos sobre lo que es la solicitud de visa, o en otras palabras, mitos que existen que quizás puedan impedir que a algún aplicante no le aprueben la visa. Entonces, bueno, no sé, Roxana, coméntanos o coméntame aquí para recordar algún mito que se te venga a la mente que es común, que siempre escuchas y que se podría decir, al ponerlo en práctica con tus clientes, has visto que realmente no es así. O sea, Lo principal, ¿no? Siempre me pasa que siempre vengo con mis clientes, lo primero que me dicen, ¿qué documentos debo de presentar? ¿Qué documentos debo de llevar? ¿Yo qué papeles tengo que llevar? Muchas personas siento que se preocupan demasiado en la solicitud de llevar documentos o en preocuparse en mientras más documentos saco, es más factible que me otorguen la visa. o sea, que siguen pensando que es obligatorio llevar documentos de sustento. Exacto. Yo creo que el mito número uno es documentos para la entrevista, ¿no? Porque muchas personas piensan, como ya le hemos mencionado, de que si llevo documentos, tengo posibilidades de que me abren. Y si no llevo documentos, van con ese miedo, con ese temor de, no, la embajada me va a pedir y qué le voy a decir o de dónde voy a sacar tal documento, ¿no? O también tiene mucho que ver con la información que llevan. Piensan de que si el documento dice tanto, pero al final la persona suele tener otra cosa, sobre todo con temas en el banco, ¿no? Rosana, mira, yo tengo que juntar 4 bancos para poder tener este ingreso, pero yo sí tengo este ingreso. Entonces, lo que las personas normalmente piensan es de que la embajada también puede ver el tema de monetario, el tema de cuánto tienes tú ahorrado. Entonces siento que el tema de documentos, que va de la mano casi con el tema de ahorros e ingresos que una persona pueda tener, para mí es uno de los principales mitos por el cual mis clientes, algunas personas como que se sienten que obligatoriamente tienen que llevarlo, ¿no? Yo personalmente en las asesorías que siempre realizo, siempre les hago llevar aunque sea un documento. Siempre les digo, saquen algún documento, busquen un documento, pero ¿por qué motivos? No porque yo sé y yo también diga, le van a pedir ese documento, sino que siento que las personas se sienten un poquito más seguras teniendo un respaldo por el cual van a demostrar o el cual se van a presentar, ¿no? Entonces, con mis clientes siempre es el tema de la documentación para mí y qué tanta información tenga la embajada de nosotros. Entonces podemos decir que el mito es que las personas piensan que debo llevar documento, el cual sabemos que esto no es así. O sea, no es obligatorio llevar documentos. Sin embargo, en algunos casos se podría sugerir llevarlo más que nada a modo de estrategia para que la persona, porque existen nervios, ¿no? Se sienta más tranquila consigo mismo y no esté pensando, ¿y si me piden? Entonces, pero no es bajo la función de que le van a pedir, porque sabemos que en la práctica no lo piden. De hecho, la misma embajada
sí especifica documentos obligatorios. O sea, hay que hacer esa aclaración. O sea, los mitos van relacionados a los documentos de sustentos que muchos piensan, ¿no? Estados de cuenta, propiedades, todo eso. Pero sí hay documentos obligatorios como es pasaporte, foto, confirmación de cita y de ese. Con esos 4 únicos documentos, Ujú. tú puedes ir a la embajada americana y Porque es obligatorio. presentarte, que son obligatorios, ¿no? Si bien es cierto, dependiendo del perfil, también es que nosotros indicamos los documentos de manera secundaria, porque tal cual como lo has dicho, hay personas que realmente se sienten seguras y otras también para evitar en la misma entrevista poder estar haciendo un tema de me muevo o no sé qué cosas hacer con las manos, porque recuerda que en la entrevista estás parada, tal cual como si fuese un banco. Entonces, ¿y qué haces con las manos? Y hay personas que demuestran su nerviosismo A través de esos tics. a través de mi motivo de viaje o que quieren hacer esto o hacen ciertas cosas de que obviamente se demuestra un nerviosismo. Entonces, tener algo en la mano, ya sea documentos o hasta un libro o algo, para mí es un buen consejo que yo siempre trato de llevarle a mis clientes. O sea, siempre les digo como que lleven algo. Porque igual también hay personas que de verdad han tenido ya familiares que ya han pasado por ese proceso y saben también que no van a llevar ningún documento, que no le van a pedir documentos. Entonces siempre es bueno yo siempre recomiendo tener algo en la mano. Siempre, ya sea un sobre con tus documentos o un libro o lo que fuese, ¿no? Entonces, ¿tú por qué más o menos crees que le recomiendas a las personas que lleven o qué es lo que le dices cuando te preguntan, Isa, ¿qué documentos me van a pedir? Porque ni siquiera te dicen como que, ¿qué documentos puedo llevar? ¿Qué documentos me van a pedir? Sí, igual les recalco lo mismo que tú en general, los documentos obligatorios ya mencionados. Y cuando me dicen, no, pero y lo del sustento, a todos, sin excepción, les recalco que no deben llevarlo porque la misma embajada no lo pide. Pero al mismo tiempo que hago eso, porque como sabemos existe ese mito y es difícil eliminarlo de la mente de las personas, pues lo más que podemos hacer es primero ser verídicos en decirle la fuente oficial que es la embajada. Y luego por mi parte trato de transmitir esa confianza y convencerlo de que no le van a pedir para aquello. Y si ya veo que a pesar de en la asesoría no los logro convencer, o sea, me siguen preguntando, pero Isaac, ¿y qué debo llevar? Dependiendo del perfil, les sugiero, por ejemplo, en algunos casos de que son abogados, les digo, no lleven su tarjeta o carnet de su colegiatura de abogados que tienen. En algunos temas que son de la parte como que tienen su propia empresa, por lo menos lleva tu ficha de arruga en todo caso, qué tal la fecha con información de SUNAT. En otros casos, dependiendo me pasó de un cliente que tenía un tema de homonimia, o sea, es real. O sea, ya había pasado en el aeropuerto, que siempre que viaja lo tenía. Entonces me dijo, mira, me pasa esto. Entonces, a recomendación y según ese tema, se le pidió que llevara su récord, no su récord migratorio, sus antecedentes. O sea, que indica que él está ok. Si en caso saliese en el sistema y la embajada pues comienza a dudar, el proceso regular es que la embajada le dé una hoja rosada o amarilla que le indique que envíe la documentación posteriormente. Eso es el proceso para esa categoría. Pero si queremos ahorrarnos eso, pues llévalo y si te lo piden y te sirve, bacán. Y si no, simplemente lo llevaste y estás más tranquilo. No te enfoca tu mente en ese problema, sino en lo principal que digas por qué quieres ir y por qué vas a ir. Claro, siempre es bueno tener eso, ¿no? Entonces, punto número 1, mito número 1, los documentos que pide la embajada americana. Segundo mito que tú creas. El usual que siempre me pasa y quizás es algo que a muchos les ha pasado en un momento, a los que se están presentando por segunda o tercera vez. Si alguna vez le negaron la visa, me dice, Visa, me negaron la visa y no sé si me la van a volver a dar. No es verdad. Si tenían la visa alguna vez, no significa que siempre te lo van a negar. Hay que evaluar mucho las circunstancias en que pasó la primera negación. ¿Hace cuánto sucedió? ¿Qué preguntas te realizaron? ¿Qué información colocó el aplicante? ¿Qué respondió? ¿Qué preguntas le hicieron allí? Y lo más importante, ¿qué cambios significativos ocurrieron desde que te presentaste hasta que te vuelves a presentar? Y si es el caso, porque también pasa, y esto quizás muchos clientes que ven este video puede ser su caso, es que
Existen negaciones de visas que son sustentables porque realmente el cliente no demostraba razones para volver, o sea, era era un potencial inmigrante según la estadística. También hay negaciones que tienen propiedades, viajes, empresa, buenos ingresos, familia, todo, o sea, cumple todo lo que pide la embajada, pero aún así le dicen que no. Porque sabemos que la última decisión la tiene el funcionario, o sea, quien interpreta basada en la información que recibe. Entonces, y estos aplicantes quizás querían ir de vacaciones o necesitan ir urgentemente por un evento y aplican rápidamente y les dan. Y vemos que no ha cambiado nada en su información, completaron casi tal cual un copy-pega de sus datos. Lo único que cambió para que le dieran la segunda o la tercera vez fue la persona que los entrevistó. Entonces, ¿eso qué nos da a entender? Que el mito de que si me niegan una vez significa que van a negar siempre no aplica, ¿no? Y también que la decisión final siempre va a ser a discreción del funcionario que los entrevista. Claro, y yo creo que eso también va con el tiempo de cuándo te puedes presentar, ¿no? Hay personas que se presentan tal cual como tú dices, que de verdad tienen todo el perfil, pero simplemente el oficial consular no llegó a ellos o no pudo llegar a tener, no sé, que ese día, simplemente por X cosas, el oficial consular le negó. Hay personas que se han presentado un mes después, 2 meses después, y les han aprobado el visado. Entonces, obviamente, si te vas a presentar nuevamente por segunda vez, nosotros, la empresa de por sí, Visas Travel, nosotros sabemos de que primero tenemos que hacer una previa evaluación a cómo te presentaste y a quién eres hoy en día para saber si es que nosotros te decimos como que, ok, postula otra vez. Porque obviamente nosotros tampoco tratamos de que, ya te negaron, mañana mismo postula, sabiendo de que no tienes mucho perfil para poder iniciar el proceso, ¿no? Entonces, o para poder tener ese buen perfil y las probabilidades que te prueben la visa aumenten o sean mayores. Y eso hay que considerar eso en el sentido de que por algo no ya se comunican con Visas Travel, ¿no? O sea, es porque quieren un consejo de qué hacer. Y el consejo no es simplemente a criterio de nosotros, es basado en analizar tu situación y compararlo en la experiencia que tenemos con clientes similares. O sea, va orientado más a que tomes la mejor decisión basada en tu situación y no tan solo en, ok, ¿quieres hacerlo? Y yo te voy a obedecer al 100%. No, te puedo decir que no, y si aún así lo intentas, buenísimo. Pero si sigues nuestro consejo, es basado siempre al criterio de que tengas el mejor resultado y no simplemente pagues porque queremos subir. No funciona tanto así. El objetivo principal va a ser siempre que te aprueben el visado, pero con las mejores opciones. Y que también te sientas tranquilo de, ok, estoy iniciando nuevamente mi perfil, porque obviamente cuando ya te niegan, vienes con muchos miedos, con muchos temores, y lo has hecho también anteriormente con otros asesores, no, pero ya me asesoraron y fue así o fue así. Entonces, nosotros en la empresa Visas Travel siempre tratamos como que de entenderlos, pero también esperamos que nos lleguen a entender cuando nosotros les damos, como tú mismo lo has mencionado, los consejos para que puedan aumentar o decirle, ok, ya puedes presentarte nuevamente, ¿no? Entonces, mito número 2. El tema de que si le han negado una vez, siempre le va a negar, no es cierto. No es cierto. Listo, descartado. El tercero, me suele pasar mucho el tema del horario. Del horario de cita. Entonces, ahora último, me imagino porque ha pasado mucho, ahora último, o estos últimos meses que ha pasado en la cita, dice que tienes que estar 15 minutos antes. En la confirmación de tu cita, dice que tienes que estar 15 minutos antes de la hora de tu entrevista. ¿Por qué crees que hay personas que van extremadamente temprano pensando? Porque el tema de horarios también tiene sus mitos, ¿no? En la mañana aprueban, después a las 8:30 ya no aprueban, a las 10 es imposible que alguien te dé la visa, o ve temprano para que los agarres de buen humor. Entonces, hay personas que piensan de que, tal cual, ¿no? Si tu cita es a las 10 de la mañana y tú estás desde las 7 de la mañana en la embajada, vas a pasar entrevista a las 7 de la mañana, que es muy poco probable. Entonces, que no pasa, ¿por qué? Porque ellos se rigen mucho al tema de empezar
a hacer pasar, por así decirlo, a partir de la hora que es tu entrevista, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado que hay personas que van bastante temprano a pasar la entrevista. Ahora me pasa que van más temprano. Antes, yo recuerdo que, de hecho, mis clientes casi siempre llegaban tarde a su entrevista. Si su cita era a las 9 de la mañana, 8:55 estaban en oficina todavía tomándose la foto. Nos pasaba a veces en la encalada, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cómo es el tema de los horarios? Y yo creo que más que nada es por un tema de cultura, o sea, hablando de los aplicantes en general. Existe un horario de cita pactada, ¿cierto? Mencionaste los 15 minutos de sugerencia que te dice la embajada, que salen. Pero en la práctica se genera una gran aglomeración de personas porque por cultura muchos llegan mucho más temprano porque, no sé, piensan que la van a atender o porque piensan que si van más temprano van a salir más temprano y no es así. Muchas veces simplemente se respeta o dan prioridad a algunos que son con necesidades especiales o porque son mayores y entran y eso genera una cola. Por eso es que van más temprano. Pero en mi caso específicamente siempre les doy algo tan prudente dependiendo de dónde vienen, ¿no? 30 minutos, exageran 45 minutos. ¿Por qué? Porque, claro, 15 minutos antes de la ventanilla para entrar, pero hay veces, hay días que hay muchas personas y si están 15 minutos, quizás hasta que lleguen a entrar ya pasó más de una hora o media hora, como el caso del día, hoy es 15, no, miento, hoy Hoy es viernes. viernes, no, entonces estamos, la semana pasada, el día miércoles pasado, se presentaron una familia de provincia. Ya, entonces ellos vienen de provincia, entonces no pudieron llegar un día antes. Entonces ellos llegaron el mismo día muy temprano a la terminal del aeropuerto y del aeropuerto que está en el Callao, trasladarse hasta la Encalada está muy lejos. Entonces, en ese trayecto mi recomendación fue, tú citas a las 9. Tú tienes que hacer todo lo posible por llegar, en este caso a ellos, le digo a las 7:30 o 8. ¿Y por qué con tanta anticipación? Porque ellos vienen con bultos, con maletas. En caso no lleguen a encontrar un lugar donde dejar sus maletas, o sea, la idea es que yo quiero que ellos estén tranquilos. exacto, no quiero que vayan aglomerados porque ya de por sí hay nervios. Entonces, si ellos van encima de eso, el trajín de ¿y dónde dejo mis cosas? ¿Y dónde hago eso? ¿Y qué? No, mejor les prefiero que estén tranquilos, serenos, vayan. Si llegan temprano, bueno, tienen al frente cafeterías. Es mejor llegar temprano que estar con el temor de llegar tarde. ¿Por qué? Porque también pasaba de que tenía varios clientes y bueno, las personas que han ido a la embajada saben lo que es la encalada marzo 7:30 de la mañana o en temporada de universidades a las 7:30 de la mañana. Entonces, su entrevista era a las 7:15 y eran 7:10 y recién iban a entrar a la encalada y ya se ponían, la manera en la que se ponían tensos ya era pero demasiado, demasiado, demasiado. ¿Por qué? Porque empezaron a pelear, ya empiezan como que por eso ya estoy llegando tarde o si hubiese pasado esto. Entonces yo también siempre trato de decirle de media hora a 45 minutos antes para que estén tranquilos, ¿no? Entonces, y lo que también siempre digo, no se asusten con la primera fila que ven. ¿Por qué? Porque hay personas que no saben que van desde muy temprano. Entonces, imagínate la persona que llegue media hora, 40 minutos antes y dice, yo tengo mi cita a las 10 de la mañana y está ya a las 9:30 aproximadamente y ve una super cola y ve que alguien tiene cita a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana. Entonces ya empieza como que ¿a qué hora me van a atender a mí? Y no sabe que son muchas categorías de vista. Exactamente, ¿no? Entonces, eso hay que informarles para que sepan, ¿no? Y no sea un motivo de de estresarse. Que el tema del horario no es algo por el cual no te van a dar la visa por llegar a las 6 de la mañana o no te van a rechazar la visa por llegar a las 9:30. Entonces, creo que ese es otro mito que hay que desmentir. Y viene con el consejo, ¿no? El consejo aproximadamente media hora, 45 minutos antes, yo creo que es un tiempo prudente, dependiendo tal cual como lo has mencionado. El caso de las personas que se venían de provincia, sí que estén antes, para mí me parece bastante genial. Y bueno, en esta parte estamos ya tocando 3
antes de quizás cerrar esta primera parte de los mitos, porque existen muchísimos, es uno también muy conocido, que es el idioma. ¿No te ha pasado que siempre te dicen, Isa, pero la pregunta es, ¿me la van a hacer en inglés? Existen sí categorías de visas que te la van a hacer en inglés, pero hablando exclusivamente de la visa de turismo, no, es en español porque estás haciendo turismo como tal. No, a menos, porque me pasó también en casos excepcionales, porque hay una parte del formulario que te pregunta sobre el idioma, ¿no? Dependiendo de tu capacidad de este idioma, o sea, de poder hablarlo. Pero ya eso es a discreción de un funcionario, o si quizás se hace a modo de evaluarte si realmente eso es verídico, porque para eso es la entrevista. Pero generalmente las entrevistas para una visa de turismo es en español. Es en español, sí. El tema del idioma es algo que también se asusta mucho. O personas que dicen, yo sé hablar inglés, quiero que la entrevista me la hagan en inglés. O por creer que hablan inglés, les van a aprobar el visado. Entonces eso no pasa, el idioma no tiene mucho que ver en ese aspecto. Entonces eso es otro mito que también quisiéramos desmentir, ¿no? Entonces nos hemos quedado una vez más el tiempo, como siempre. Entonces, pero tal cual como ya lo hemos mencionado, en el siguiente video nosotros estaremos o seguiremos tocando estos temas, más mitos, para que ustedes también, si ustedes tienen algún otro o alguna pregunta que siempre se hagan, es verdad. Háganlo, no duden en consultarnos, para mencionarles también de que nuestro antiguo video, el video de la semana pasada, va a aparecer aquí. El editor se va a encargar de colocarlo para que también lo puedan ver. ¿Okay? Entonces, con nosotros será hasta el siguiente viernes. Cualquier duda, consulta, comunicación, tienen todas nuestras redes sociales. Nosotros somos Visas Travel. Por acá les va a aparecer todas nuestras redes: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Si aparecen más redes sociales, lo van a crear. Ahí vamos a estar. Eso sería todo. Muchas gracias. Que tengan buen día. Cuídense.